Permítame hacer un cambio aquí. Vamos a saludar en estos momentos con muchísimo gusto a un gran abogado, a un especialista en derecho penal, en derecho militar, en seguridad nacional, al licenciado César Gutiérrez Priego. Licenciado Gutiérrez Priego, ¿cómo le va? Muy bien, Antonio, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí a sus órdenes, listos para una vez más conocer un poco más de lo que la gente no sabe dentro del ejército, usted que ha estado tan cerca de esto desde siempre y del derecho, ¿no? En todo caso, de hecho, si me lo permite, quisiera empezar con un tema que no tiene tanto que ver con el ejército, que no tiene tanto que ver con las Fuerzas Armadas, pero que sé que usted nos puede dar su punto de vista. Ayer la exlideresa de la CENTE, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, la maestra Elbester Gordillo, le gana un juicio al SAT y ya no va a tener que pagar más de 9 millones de pesos por recargos y multas de ejercicio fiscal, del ejercicio fiscal 2012 a México, ¿no? De esta forma se burla una vez más de los mexicanos. Yo quiero hacer esta pregunta a usted y al público consentidor que nos ve y que nos escucha. ¿Por qué los poderosos se siguen burlando de los mexicanos? ¿Esto significa que ya no tiene solución el Poder Judicial, licenciado? No es tanto el Poder Judicial. Aquí lo que tendríamos que ver es cuáles fueron las acciones que intentó la Secretaría de Hacienda y si hubo un buen manejo en cuanto a la forma en cómo ellos estaban solicitando esos pagos por parte de la maestra Elbester. Hay que recordar algo, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre tenemos que querer buscar que se respete el Estado de Derecho. Y desafortunadamente las personas que tienen el poder adquisitivo para conseguir abogados especializados en determinadas o diferentes materias, pues a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo pueden burlar la ley, porque desafortunadamente su contraparte, en este caso la autoridad, pues no utiliza o no tiene las capacidades suficientes para demostrar en este caso el desvío fiscal y el adeudo que se tenía. Y lo mismo pasa en todas las demás materias, administrativa, penal, civil. Es desafortunado el que no exista esa clase de compromiso y de profesionalización por parte de aquellos abogados que asesoran a lo que es la función pública. Y ahí es donde lo seguiremos viendo muchísimas veces, no solo con el caso de la maestra Elbester, sino con todos esos grandes consorcios que no pagan impuestos al país. No, y que ocurrió en todo caso con Javier Duarte en otro tema, un tema de corrupción. Nunca entregan bien esa carpeta de investigación, presentan en las primeras partes del proceso penal, presentan una serie de alegatos iniciales terribles. Tiene usted toda la razón, es desde el gobierno, desde esta falta de claridad jurídica dentro de las fiscalías, de los representantes del gobierno, lo que está provocando también que los más poderosos se salgan con la suya. Ellos sí que tienen a los mejores abogados. Así es. Y es una lástima porque sí hay capacidad dentro del gobierno federal y de los gobiernos locales, pero desafortunadamente la sobrecarga de trabajo que muchas veces llegan a tener, la falta de interés o muchas veces la corrupción, hace que veamos resoluciones de este estilo. Y eso, pues obviamente es en detrimento de la nación y es en detrimento de la misma figura del Estado. Cuando el Estado no puede demostrar que una persona evade impuestos o que no hace ni realiza los pagos correspondientes, lo único que hace es incentivar a que otros poderosos pues contraten los servicios jurídicos de abogados especialistas en la materia, bien relacionados, que pueda haber tráfico de influencias en favor de sus clientes. Y es desafortunado porque, como lo veremos, eso no solo pasará con la maestra Elbester Gordillo, lo veremos con muchos ricos y poderosos empresarios y entes relacionados a la política y a los sindicatos que van a pasar situaciones como esta. Y permítanos ahora cambiar un poco de tema, ahora sí, algo que es verdaderamente importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pues obviamente continúa el trasiego de armas desde los Estados Unidos a nuestro país. Eso es una situación clara. ¿Qué nos puede decir al respecto ahora que va a haber un cambio de gobierno, ahora que regresa, pues un miembro de esa administración que estableció
esta situación tan lamentable, este operativo tan lamentable como lo fue Fast and Furious, Rápido y Furioso. ¿Qué va a pasar ahora con esta nueva administración, una administración de Biden y el trasiego de armas a México? Mira, yo lo que analizo desde mi trinchera, y yo muy en lo personal, los análisis que realizo siempre son con el entendimiento de los datos que tengo a mano para poder yo analizar y checar cuáles son las posibles consecuencias que pudiesen existir. Y todo tendrá que ver en cuanto a la relación bilateral en la agenda nacional de ambos países. Creo que el pedido que hizo el canciller Marcelo Ebrard fue correcto en la Organización de las Naciones Unidas, que se hiciera un mayor control en contra del tráfico de armas, y en este caso, pues, el tráfico de armas que vienen de los Estados Unidos hacia México, porque recordemos que si no es el único estado federado en donde provienen las armas de fuego, sí el 80% del armamento que llega al país de forma legal y, lo más importante, de forma ilegal, viene de procedencia de los Estados Unidos. Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque México ha tratado de cumplir, a lo mejor no ha dado los mejores resultados, pero dentro de sus capacidades ha tratado de cumplir en cuanto a las necesidades que tienen los Estados Unidos, que es que no haya tráfico de inmigrantes de los países sudamericanos, centroamericanos y de México hacia los Estados Unidos, el que las cantidades de drogas no pasen hacia los Estados Unidos, que los grupos criminales se tratan de estar controlados por medio de la frontera sur de los Estados Unidos, que viene siendo la norte nuestra. Pero a su vez el problema que tiene México con los Estados Unidos es que no existe un control con los grupos criminales que existen en los Estados Unidos. Y el segundo, más importante, es todas las armas que se adquieren de forma legal en los Estados Unidos y que llegan a México de forma ilegal. Y que eso le da poder de fuego y capacidad operativa y de fuego a los grupos criminales del país, por los cuales, si no atacamos la parte económica y el poder de fuego que puedan tener, pues obviamente seguiremos viendo respuestas agresivas, grupos criminales en México que están muy bien organizados, que tienen poder económico, que tienen buenos abogados relacionados, especialistas, para en el dado caso de que lleguen a caer a la cárcel, pues ellos inmediatamente vieran cualquier falla de la autoridad para poder sacarlos. Y uno de esos puntos más importantes es el tráfico legal de armas de fuego en el país, en el cual estamos hablando de que existe poco más de 1 millón de armas de fuego que se sabe que están en territorio nacional, pero que las mismas armas fueron introducidas de forma ilegal. Y esos son números que estamos hablando con estadísticas del mismo gobierno y de las organizaciones que se encargan de verificar todo este tipo de datos. Pero a ciencia exacta no tenemos con exactitud un número de armamento ilegal que haya llegado a México. Y obviamente, pues, lo que nosotros necesitamos es que el gobierno de los Estados Unidos, en esa agenda bilateral de seguridad nacional que se lleva a cabo, pues encontrar el mecanismo para que ellos también pongan un esfuerzo más allá de lo que han estado haciendo hasta el día de hoy, porque es increíble que siga llegando el armamento a México, porque en Estados Unidos lo pueden comprar de forma legal, y que no importa que terminen, como lo vimos con este operativo de Rápido y Furioso, en territorio mexicano, armas que en teoría fueron adquiridas de forma legal en los Estados Unidos. Entonces creo que ahí es donde el gobierno también va a tener que presionar, y por eso yo creo que el mismo canciller y el gobierno de la República empezó a poner ciertos candados para que se respete la soberanía y la seguridad nacional del país. La única forma en que nosotros podamos llegar a un acuerdo en donde nuestro vecino del norte y principal socio comercial ponga cartas en el asunto, pues es por medio de la negociación, pero la negociación en que sea conveniente para ambos países y no bajarnos los calzones y los pantalones como lo estuvimos haciendo los últimos 18 años. Si tú quieres cooperación por parte de nosotros, yo necesito que tú me apoyes, no introduciendo o poniendo candados para que no haya la introducción de forma ilegal de armas de fuego en el país, que lo único que hace es favorecer y enriquecer a lo que son los grupos criminales en México. ¿Va a influir en algo, licenciado Gutiérrez Priego, esta limpia que supuestamente están haciendo en aduanas, en las fronteras, que están buscando poner otro tipo de funcionarios, Horacio Duarte, por ejemplo, al frente de aduanas y etcétera, supuestamente incorruptibles, que esté, de hecho, el ejército, la marina, coordinando hasta cierto punto también estos puntos de trasiego? Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde. El que vean elementos del ejército o de la Guardia Nacional en las aduanas no significa ni que sea la Guardia Nacional ni el ejército quien esté realizando las funciones de supervisión. Ellos única y exclusivamente están como coadyuvantes de los agentes aduanales, que son los que deberían de estar encargados de estar revisando este tipo de cosas.
Y desafortunadamente el poder corruptor del narcotráfico es tan grande y tienen redes tan amplias creadas durante muchos años, no es algo que haya sido desde ahorita, el narcotráfico en el país tiene décadas trabajando y que obviamente pues, se van heredando todos esos bastiones de poder. Y lo que necesitaríamos es que ese trabajo que se realiza por parte de los agentes aduanales y de los diferentes agentes que estén colaborando y coadyuvando en estas situaciones sea muchísimo más coordinado, porque desafortunadamente se tiene la idea de que el Ejército y la Guardia Nacional están realizando funciones que realmente no están realizando, que son otros agentes y ellos únicamente y exclusivamente están como coadyuvantes. Y ahí es donde yo veo el problema, la falta de coordinación que pudiese existir entre las diferentes dependencias. Esperemos que en este caso así empecemos a ver resultados de acuerdo a la coordinación que debe de existir, porque si no hay coordinación, desafortunadamente estaremos condenados al fracaso, porque pasará lo mismo que ha pasado en los últimos 20 años en el país, que una autoridad es la que se encarga de tener nexos con el crimen organizado y no le permite a las demás autoridades que invadan el ámbito de competencia que les corresponde. Entonces creo que sí sería importante ahí, porque muchas veces la gente cree o ha tocado, ¿no?, lo que ha estado pasando con los migrantes que vinieron de vacaciones a ver a sus familiares y que fueron extorsionados por muchos agentes aduanales. Y decían, oiga, es que él me pidió dinero. Y los elementos de la Guardia Nacional o del Ejército le dicen, pues es que entienda que usted, por más que presente una denuncia conmigo, yo no lo puedo detener, porque son ámbitos de competencia distintos. Usted tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público y a su vez ellos tendrán que realizar las investigaciones. Y cuando el paisano ve ese tipo de situaciones, y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, solamente se decepciona porque dice, pues ¿de qué sirve que me pongan a la Guardia Nacional, el Ejército, para que estén aquí cuidando si de todas maneras me van a seguir extorsionando por parte de la gente aduanal? Y eso es lo mismo que puede suceder con el tráfico ilegal de armas de fuego y del ingreso de dinero ilícito al país y de muchas situaciones como lo hemos estado viendo durante los últimos 20 años. Y qué bueno que ponga sobre la mesa el despliegue de las Fuerzas Armadas por el territorio nacional. Efectivamente, hay ámbitos de competencia tanto para la Guardia Nacional como para los miembros del Ejército o de la Marina. Y hoy, pues, es más que evidente que esa militarización de la que tanto se quejan en la oposición, en las esferas del poder de la ultraderecha, esa militarización del país se dio en tiempos de Felipe Calderón, pero esos mismos panistas y conservadores insisten con señalar con el dedo al presidente López Obrador para atacarlo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Verdaderamente en estos momentos en México hay una militarización? Mira, yo he tratado de explicarlo muchas veces a la gente porque somos cortos de memoria y porque también tenemos nuevas generaciones. La realidad es que se empezó a utilizar al ejército desde los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque la mayoría de los grandes comandantes o de los encargados de la seguridad a nivel nacional, en tanto la seguridad pública como en la seguridad nacional, eran generales del ejército en activo y que lo que hicieron fue única y exclusivamente mandarlos a puestos administrativos de carácter civil. Eso lo sé porque yo lo viví, mi padre fue una de las personas que estuvo ahí y posteriormente con Fox se realizaron las mismas funciones, pero hasta que llegamos al gobierno de Calderón es cuando sacan ya de forma directa al ejército a las calles, porque recordemos que con Fox incluso en la Policía Federal ya se había intentado y se hizo lo que ahora se hizo con la Guardia Nacional, que se utilizaran los elementos de la Policía Militar para que fueran a iniciar lo que era el trabajo en la Policía Federal. Con Calderón obviamente vimos eso ya en el día a día, que el ejército sin un marco jurídico, y que yo peleé durante muchos años esa situación sin un marco jurídico, porque querían por ahí de una tesis aislada justificar el hecho de que las Fuerzas Armadas anduvieran en la calle, cuando la realidad es que no era así, el que ellos salieran a operar de forma directa en cuanto a lo que era la coadyuvancia de la seguridad pública. Desafortunadamente la gente confunde términos, hablan de militarización y de militarismo. La militarización se daría en el momento en que nosotros no solo viéramos a los elementos militares en la calle, sino que además aplicaran las leyes castrenses. Y el militarismo sería que empezáramos a ver secretarios de Estado que fueran generales en el activo y que formaran parte del gobierno. Al no entender este tipo de situaciones, por supuesto que en un país democrático no tendríamos por qué estar viendo a los elementos militares realizando funciones de seguridad pública en la calle. Pero es tanta la incapacidad que ha habido por parte de las policías municipales, estatales y federales, que tuvimos que crear a la Guardia Nacional con elementos del ejército, en su gran mayoría, el 70-75% son elementos que pasaron comisionados tanto de la Marina como del ejército para formar la Guardia Nacional. Por supuesto que nadie me puede decir, ningún especialista serio, que de forma inmediata
no sería la solución el tener a la Guardia Nacional y al Ejército como coadyuvante, porque viene la situación que yo te comentaba. Con la capacidad de fuego que tienen, la capacidad económica y estructuras que tienen los grupos criminales, se han ido comiendo a las policías municipales y a muchas policías estatales. Y la problemática que tenemos es que empiezan a tener control territorial de muchos lugares en la República Mexicana. Pero que es un problema que tiene 18 años que está sucediendo y que esta administración la tuvo que heredar. Y por supuesto que los que ahora critican y que hablan sobre la militarización del país y atacan directamente al presidente de la República y al ejército, pues vienen tiempos electorales y por supuesto que esos ataques van a ser todavía muchísimo más grandes. Pero recordemos que fueron ellos, porque como tú lo comentas, yo te digo que esto viene desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Se agravó con Vicente Fox, realmente se declara la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón y todo el sexenio de Peña Nieto se siguió trabajando y manejando las formas exactamente igual. Hasta este sexenio fue que de forma legal con la Guardia Nacional el ejército tuvo participación para llevarlo a cabo. Y por supuesto que vemos también que se critica mucho el hecho de que a los militares les han estado dando muchísimas responsabilidades que de acuerdo a esos supuestos especialistas no corresponde al ámbito de los militares, pero pues se les olvida que existe un área de ingenieros de combate, que son los ingenieros militares, un arma como es el arma de zapadores, que se dedican exactamente a la construcción. Y cuando nosotros vemos que el presidente de la República habla de una cuarta transformación y que esa transformación se tiene que llevar a cabo, y obviamente él tiene que contar con las personas que pueden darle resultados, la realidad es que los que siempre le han estado dando resultados son las Fuerzas Armadas. Y si nosotros vemos que las Fuerzas Armadas dan resultados, pues obviamente el presidente de la República va a utilizar a las personas que no le dan problemas y que les dan resultados. Y eso lo vamos a ver en este año 2021, que va a ser la bandera de la oposición para atacar. Cuando a ellos se les olvida que pasaron 4 sexenios, tanto del PRI como del PAN, otra vez el PAN y después el PRI, que lo que hicieron fue utilizar a las Fuerzas Armadas y sí de forma ilegal. ¿Por qué? Porque no tenían un marco jurídico para que ellos estuvieran en la calle. Y partiendo desde el punto de vista y de la premisa que en ningún país democrático deberían de estar de forma permanente las Fuerzas Armadas, lo único que pido es que esos 5 años, en cuanto al decreto de la Guardia Nacional, se utilicen para crear realmente una Guardia Nacional civil y preparada para que los militares, al término de esos 5 años, puedan regresar a sus cuarteles para realizar las funciones que les corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Recordarle al público de Sin Censura que el abogado Gutiérrez Priego es hijo del general Gutiérrez Rebollo, como bien lo mencionaba hace unos momentos en esta participación, y precisamente sobre esta, le voy a pedir a André que le siga grabando, no le vaya a cortar aquí, por favor, precisamente sobre esta pues relación que usted tiene tan cercana y con el ejército, de tantos representados que tiene militares, ¿cuál es el sentir, abogado Gutiérrez Priego, al respecto de precisamente esto, ¿no? De tener hoy a las Fuerzas Armadas en varias labores, en labores de construcción, en labores de reparación de México, por decirlo así, en labores obviamente de seguridad, de enfrentarse a desastres naturales? ¿Cuál es el sentir que usted ha visto dentro de las Fuerzas Armadas al respecto? Mira, el ejército se divide en la tropa, los oficiales, los jefes y los generales. Por supuesto, cada quien cumple con diferentes roles y tiene diferentes tipos de obligaciones. Si tú le preguntas a la tropa, que es la columna vertebral del ejército, pues por supuesto que ellos sienten un exceso de trabajo, y más cuando hubo una promesa por parte del presidente de la República en donde serían los primeros a los que se les subiría el sueldo, situación que no ha sucedido. Pero a su vez también ellos se sienten con la capacidad para cumplir con las obligaciones que les encomiendan los mandos. Los oficiales, que son los más cercanos a la tropa y que son el siguiente escalafón que existe de autoridad en el ejército, saben cuáles son las responsabilidades que tienen que llevar a cabo. Los jefes, aunque están un poco más distantes y son más cercanos a ser generales, obviamente también cumplen con las responsabilidades que se tienen que llevar. Los generales, por supuesto, que a mayores obligaciones, pues mayor poder, y ellos sienten que están cumpliendo con una de las obligaciones que el país les está dando, porque recordamos que el personal militar son orgullosos de cumplir con las misiones, pero sí hay un exceso de trabajo hacia el personal militar, hay un exceso de funciones, y lo único que piden es que así como ellos están respondiendo a todo lo que les ha solicitado el presidente de la República, pues que el presidente de la República también tenga un gesto para con ellos. Y empiezan a verse esos gestos de forma positiva. Por supuesto que ellos nunca van a murmurar en contra del mando, porque no es la forma. Es mentira
que se encuentran muy molestos. Por supuesto que hay cosas que ellos quisieran y hay que ser muy claros y muy críticos y ser muy asertivos en cuanto a lo que es. Ellos lo único que quieren es, el señor presidente les prometió que iba a haber mayor franquicia y mayores saberes, o sea, mayores sueldos. Ya hay mayor franquicia, pero sí sigue existiendo una sobrecarga de trabajo y no han llegado esos famosos aumentos en los saberes. De acuerdo a lo que las nuevas obligaciones que les han dado, en donde los gananciales tanto del hospital como del Tren Maya serán para las Fuerzas Armadas, la promesa se supone se va a cumplir y se va a cumplir de forma retroactiva. Entonces, quien te diga que realmente hay un malestar en el ejército, el malestar es falso. Lo que sí hay es una inconformidad porque les hicieron una promesa y si algo ha demostrado el presidente es que va a cumplir con su palabra. Entonces, lo único que ellos quieren es, señor presidente, no se olvide de nosotros seguimos trabajando, aquí vamos a seguir siendo leales, lo vamos a seguir haciendo con todas nuestras capacidades, nada más acuérdese de nosotros, que usted nos prometió que nos iba a aumentar el sueldo, primero a los de abajo y al último a los de arriba, y es lo único que piden. Entonces, esa es la realidad de lo que está sucediendo en las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad del sentir de la gente que yo conozco, con la que convivo en el día a día, porque yo convivo desde soldados, sargentos, tenientes, capitanes, tenientes coroneles y generales de división. Entonces, cada uno tiene un punto de vista distinto, pero todos están con la misma idea, que tienen que cumplir con las misiones y única y exclusivamente a la tropa y los oficiales dicen, señor presidente, no se olvide la promesa que nos hizo, usted que es de cumplir su palabra, ahí le encargamos que no se lo olvide, que nos prometió subirnos el sueldo. Así es, qué bueno que lo podamos compartir con el público de Sin Censura. Déjeme decirle, abogado, que mucha gente, gran parte de esta gran audiencia de Sin Censura, pues son o miembros de las Fuerzas Armadas o miembros en retiro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, por ahora, abogado, pues le queremos pedirle si es tan amable que nos comparta sus redes sociales. Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto con usted. Ya sabe, aquí hay un diálogo entre nosotros, entre la gente que nos ve y que nos escucha. Le vamos a pedir, por favor, que nos comparta sus redes sociales, abogado Gutiérrez Priego. Claro que sí, siempre estamos a la orden y cualquier duda o situación que por ahí podamos apoyar, estamos a la orden. Mi Twitter es @CesarGutiPri. Los invito a leerme todos los martes en La Silla Rota, que escribo una columna, los jueves en Campo Marte, blog de información militar y seguridad nacional, y obviamente en la página de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, tanto en línea como en Facebook. El abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el licenciado César Gutiérrez Priego. Le agradecemos por esta entrevista muy interesante como siempre y pues nos veremos muy pronto. Al contrario, estamos a la orden. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Que pasen buena tarde. Gracias al abogado Gutiérrez Priego.